Hace algunos días atrás dábamos a conocer la cifra que brindaba el INDEC sobre la pobreza en nuestro país, una cifra que rondaba el 39%, que no llegaba al 40%, pero que estaba allí muy cerca. Y es por eso que vamos a charlar en este momento con Mariana Heredia, quien es doctora en Economía y a su vez también docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, porque están trabajando allí en un proyecto para ver de qué otra manera abordar la investigación sobre la pobreza. Investigarla y tratarla de una manera más multidimensional. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bienvenida a Buen Santa Fe, buen martes. ¿Qué tal? Buenos días, Agustín. Buenos días a todos. Gracias por llamarme. Al contrario, gracias por atendernos. Y bueno, comentanos un poco, ¿se puede medir de otra manera la pobreza diferente, digo, a la que, por ejemplo, brinda el INDEC? ¿Cómo es eso? Sí, Agustín, ¿no es cierto? La pobreza es un fenómeno muy grande, de múltiples dimensiones, con lo cual hay diferentes métodos para abordar este fenómeno, ¿no? Podemos decir que los métodos para medir la pobreza se clasifican en dos grandes grupos. Un método que se llama el indirecto, donde tratan de medir a través del ingreso si una familia, un hogar puede acceder a determinada canasta determinada o considerada como básica, ¿no es cierto?, como para tener unas condiciones de vida digna. Por otro lado, se encuentran los métodos que hacen referencia a las ciertas carencias o las privaciones en el acceso o en el consumo de bienes y servicios, ¿no? Estos métodos hacen referencia a los métodos llamados multidimensionales, ¿no es cierto?, que tratan de ver si las familias o los hogares acceden a ciertos servicios considerados básicos, ¿no? Porque muchas veces, aunque un hogar tenga determinado ingreso, ¿no es cierto?, eso no significa que necesariamente accede a este tipo de servicios, ¿no es cierto?, o que consumen determinados tipos de servicios, ¿no? Estos métodos multidimensionales preguntan específicamente y directamente si el hogar accede a estos bienes considerados básicos, ¿no? Como por ejemplo, se accede a la atención médica, a medicamentos, se accede, bueno, a ciertos servicios como puede ser la recolección de residuos, a educación. Hace referencia o hace mucho hincapié en las brechas educativas, si asisten o no los niños al colegio, si los chicos tienen cierta asistencia social, ¿no es cierto? Entonces, desde el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral, el observatorio viene haciendo, realiza, ¿no es cierto?, desde el año 2004-2005 una encuesta todos los años. Trata de estudiar las diferentes realidades de los hogares de Santa Fe, ¿no es cierto? Tiene una encuesta aproximadamente de 1.000 viviendas, donde se le pregunta, diferentes aspectos de las costumbres de las familias, ¿no? Y el acceso a estos determinados servicios considerados como básicos. Claro, eso te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo es la metodología, digamos, en este sentido? ¿Cómo es la recolección de datos, como suele decirse habitualmente? Sí, es una encuesta a 1.000 hogares, una encuesta representativa de Santa Fe, de múltiples variables, ¿no es cierto?, que hacer una ciudad más chiquita. El INDEC, por supuesto, maneja una encuesta a nivel nacional sumamente costosa y tiene sus limitaciones en cuanto al tiempo. Nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer una encuesta más profunda, ¿no es cierto?, donde tiene algunos módulos que el INDEC no incorpora, por una cuestión básica de restricción, ¿no es cierto?, que nosotros sí podemos incorporar en esta encuesta, ¿no? Como por ejemplo, preguntas relacionadas a la seguridad alimentaria, ¿no? Si los niños y los adultos de un hogar reciben ciertas raciones de comidas consideradas como básicas en el día. O, por ejemplo, el acceso a medicamentos o lo que decía recién, la recolección de residuos, ¿no es cierto? Entonces, nos permite medir otras cuestiones, complementar la información del INDEC con otra información, ¿no es cierto?, con el fin final siempre de diseñar políticas sociales, políticas públicas que ayuden a paliar este fenómeno y
está tomando, bueno, ya dimensiones críticas desde hace varios años, debido básicamente al descalabro que hay en las principales variables macroeconómicas del país. O sea, básicamente, y como para ponerlo quizás en resumen, y obviamente corregime si por ahí me equivoco, es poder ir más allá de que económicamente se supere o no una barrera que indique la canasta básica alimentaria o la canasta básica total, digamos, que mide lo que es la indigencia o la pobreza. Exactamente, Agustín, ¿no es cierto? Hay algunos otros organismos que también miden la pobreza por estos métodos llamados multidimensionales acá en Argentina, que como son encuestas tan profundas, ¿no es cierto?, y algunos indicadores bastante complejos de definir y de medir, no son tan fáciles de implementar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA también tiene este tipo de encuestas, pero lamentablemente por los costos que implica hacer este tipo de estudio, no es representativa de la provincia o de la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? Ellos tienen una encuesta que es representativa del Gran Buenos Aires y de algunas áreas metropolitanas o por regiones, ¿no? Tiene una encuesta aproximadamente de 6.000 viviendas. Entonces, bueno, no podemos de esa encuesta nosotros sacar conclusiones sobre nuestra ciudad o sobre nuestra provincia, ¿no? Entonces, con ese fin, ¿no es cierto?, nosotros estamos estudiando la pobreza desde este enfoque, que como ya dije recién, es complementario a la metodología del INDEC. Mariana, ¿y cuándo se tendrían estos datos de los cuales bueno, están trabajando obviamente, pero para cuándo estiman ya tener algún resultado, aunque sea provisorio? Sí, supongo que para fin de año o también a principios del año que viene, ¿no es cierto? Otras cuestiones innovativas que estamos implementando desde este proyecto es tratar de estudiar la pobreza en zonas rurales, ¿no? Esta encuesta que realiza el INDEC es representativa únicamente de las zonas urbanas, ¿no? O de los grandes aglomerados urbanos, no de la población que vive en zonas rurales. Claro. Entonces también estamos tratando de llegar a algunas zonas rurales del departamento capital, del departamento de las colonias, ¿no es cierto?, para investigar también las características de estos hogares, ¿no es cierto?, que sufren estas tremendas carencias, bueno, con el fin siempre final de apoyar las políticas públicas referidas a la pobreza. Mariana, te agradecemos por este tiempo y obviamente vamos a comprometerte una vez que estén los resultados y a su vez también cómo vaya produciéndose todo este proceso de investigación a volver a charlar y que nos comentes cómo viene todo. Así que bueno, te agradecemos por estos minutos con Buen Santa Fe. No, yo te agradezco a vos por el espacio y por ayudarnos a publicar y a comentar los resultados de la investigación. Muchísimas gracias. Mariana Heredia, entonces, quien es doctora en Economía y a su vez también docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, con esta nueva metodología que se está aplicando, investigando la pobreza de una manera multidimensional.